Ahora sí, hermano, Dios me los bendiga. ¿Cómo estamos? A mí me alegra verlos el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias a Dios que nos permite estar en su casa en esta tarde. Amén. ¿Cuántos se gozan para que se nos da la oportunidad de estudiar la palabra de Dios? Amén. Eso es algo bonito. Amén. Que tengamos la oportunidad de hacer eso y sin tener que escondernos en cuevas. Amén. Sino que estamos, amén, en un lugar bello, ¿verdad? Con sillas, ¿verdad? Con algodón, amén, para que nadie se le entuman las piernas, amén. Gloria a Dios y poder disfrutar de la palabra, amén. Dios bendiga a las personas que van a mirar este estudio por las redes sociales. Espero que bendiga sus vidas, amén. Gloria al Señor. Permítanme acomodarme. Vamos en el capítulo 2, amén. Si ustedes van sacando su libro. Ya todos los libros titulados Los rudimentos de la doctrina de Cristo se vendieron, hermano, ya no hay ninguno. Amén. Si usted, ¿verdad?, desea uno, ¿verdad?, pues puede hacérmelo saber y puedo ordenar más. Amén. Pero ahorita por el momento ya no tenemos, amén, se vendieron todos. Si usted tomó uno, ¿verdad?, y no lo ha pagado, pues no se lo olvide pagarlo. Amén, hermano, solamente le pedimos eso. No hay prisa, amén, pero no se lo olvide para pagar el libro. Tampoco nos va a tardar un año, ¿verdad? pero no hay prisa, amén, nomás no se lo olvide, es lo único que le pido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Padre mío, te doy gracias por darnos la bendición de estar aquí en tu casa este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Dame sabiduría para poder hablar con gracia, Señor, adecuadamente, entendiblemente, Señor, y poder hacerle bien a tu pueblo y edificarlos en tu palabra, Señor, y en tu sabiduría. Abre nuestros corazones, danos espíritus humildes, sumisos, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a ser instruibles, Padre, a poder crecer en el entendimiento de tu palabra, en el entendimiento del amor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, antes de proseguir a la enseñanza del día de hoy, me parece ser que cada año, hermano, por más que trato de escapar este tema, siempre tengo que tocarlo. Amén. Y espero en el Señor que un día ya no tenga que hacerlo. Amén. Pero pues como el pastor, pues me toca corregir, amén, y instruir a la iglesia, aún en momentos que, pues aunque no sean, verdad, muy de mucho placer a mi corazón, amén. No por lo que voy a decir es malo, sino me entristece, amén, que cada año siempre surjan divisiones, amén, en tiempo de diciembre por causa de festividades, amén, y eso me entristece mucho, amén, porque pues no debería de ser así, hermano. Amén. No debería de ser así, ¿verdad? Pero, pues permítame aclarar bien el tema de la Navidad y hacerlo en 5 minutos, hermano. No debería de tomar una hora para hacer esto. Y usted no debería necesitar una hora si realmente sabe sujetarse a su pastor y escuchar con un corazón humilde. Amén. Mira, hermano, la Navidad es simplemente una tradición humana tal como su cumpleaños. Amén. Y eso es todo. Amén. Es una tradición humana tal y como su cumpleaños. Amén. No es bíblica, tampoco su cumpleaños es bíblico. Amén. Es simplemente una tradición humana y eso es todo. Amén. La Navidad, hermano, no proviene de Babilonia, no proviene de Nimrod. No existía la Navidad en aquellos tiempos, hermano, para nada. Amén. Todos aquellos que sujetan la Navidad a esos tiempos es pura suposiciones, hermano. Y tener una doctrina basada en suposiciones es el peor error que usted puede cometer. Eso comienza a suceder cuando usted le comienza a hacer caso a la comadre, a TikTok, a YouTube, en vez de su pastor. Si tiene una pregunta, hermano, en vez de estar buscando las redes sociales o a personas, mejor busque a su pastor y que él le enseñe y que él le instruye. Pero la Navidad no tiene que ver nada con Nimrod y no tiene que ver nada con Babilonia. La Navidad no existía en aquellos tiempos, hermano. No hay manera de conectarlo. Simplemente no existía. Amén. Ahora,
La Navidad, hermano, surgió por causa de la organización católica. Amén. Y cuando surge la Navidad, en sí lo hacen con buenas intenciones, no malas intenciones. Porque el hecho de que sacaron esta tradición fue para tratar de contradecir las tradiciones paganas que existían en diciembre. En diciembre los paganos, la gente inconversa, para que me entiendan, celebraban al dios Saturno y al dios Sol durante esas fechas de 23 a 25 de diciembre. Amén. Y entonces la organización católica, que se consideraban cristianos, ¿verdad? Sabemos que no son cristianos en totalidad, pero se consideraban, hasta el día de hoy se consideran cristianos, y obviamente es una organización que tenía mucha influencia, hermano, amén, y podía, ¿verdad?, iniciar tradiciones y ser seguidas por varias personas por tanta influencia que contenían. Amén. Ellos dan a nacer la Navidad con el propósito de ayudar a la gente de celebrar esas fiestas paganas. Amén. Con el propósito de ayudar a las personas que dejen de celebrar al dios Sol y dejen celebrar al dios Saturno. Amén. Es como si yo en el 31 de octubre, hermano, iniciara una tradición aquí en la iglesia y les dijera, mire, para ayudar a nuestros niños en no querer celebrar Halloween, no enfocarse en Halloween, cada 31 de octubre vamos a iniciar una tradición en la cual los vamos a traer a la iglesia, vamos a poner una película cristiana, les vamos a dar pizza, chocolates, popcorn y soda. Amén. Y vamos a iniciar esa tradición. ¿Está mal lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una tradición, ¿para qué? Para ayudarlos a qué? A desenfocar los niños de Halloween, que muchas iglesias hacen eso, ¿no? El 31 de octubre. Amén. Tienen una actividad aquí en la congregación, nada que ver con Halloween, para ayudar a los niños a no decir, yo quiero, ¿por qué nosotros no celebramos Halloween? Y en vez de decir, yo quiero celebrar Halloween, mejor digan, yo quiero ir a la iglesia. Amén. O sea, el principio detrás de ello es bueno. Y cuando la iglesia católica dio a nacer a la Navidad, fue con ese propósito de ayudar a la gente inconversa a dejar de celebrar al dios Sol y al dios Saturno. Y en diciembre, en vez de enfocarse en esas festividades, mejor enfocarse en celebrar el nacimiento de Jesucristo. Fue hecho con ese propósito. Ahora, hermano, todo el mundo sabe, hasta la gente que celebra Navidad, todo el mundo sabe que Jesús no nació en diciembre. No se trata de eso, hermano. Todo el mundo sabe eso. Yo sé que Jesús no nació en diciembre. La gente que celebra Navidad afuera sabe que Jesús no nació en diciembre. Amén. Nadie dice que Jesús nació en diciembre, simplemente una fecha tradicional, ¿verdad?, que se adoptó para celebrar que el Mesías vino a la tierra. Amén. Ahora, tenga mucho cuidado, hermano, con decir que es diabólico celebrar el nacimiento de Jesús. Porque, hermano, esa es la única razón por la cual usted tiene salvación. Tenga mucho cuidado con las palabras que usted expresa. Porque la única razón que usted tiene salvación es porque el Mesías nació. La única razón. Amén. Pues que en la Biblia no vemos esto, no vemos aquí. En la Biblia, hermano, se enfoca en el testimonio, amén, del Evangelio, en el testimonio de los preceptos de Dios, no en las tradiciones del hombre. Claro que no vas a encontrar eso en la Biblia. Ni siquiera encuentras Pablo celebrando su cumpleaños, hermano. Esas son tradiciones que tenemos, y Dios no se opone a las tradiciones del hombre siempre y cuando nuestras tradiciones no nos lleven a transgredir la ley de Dios, que eso es pecado. Pecado es transgredir la ley de Dios. Jesús mismo participó de Hanukkah, hermano, y Hanukkah no es bíblico, ¿sabía usted eso? En la Reina Valera creo que le llaman la fiesta del Día de las Luces, no sé si alguien recuerda, amén, pero no le llama Hanukkah a la Reina Valera, le dice fiesta del Día de las Luces, creo. Pero Jesús mismo celebró eso, es Hanukkah. Y Hanukkah no es bíblico, hermano. Hanukkah no es una fiesta dada por Dios, es una tradición que nació de los judíos, algo de su cultura. Y Jesús la celebró, amén. Participó de una tradición humana, amén. ¿Qué nos da a entender eso, hermano? Que no todas las tradiciones humanas son malas, siempre y cuando nos lleven a transgredir la ley de Dios. Ahora, vuelvo al tema de la Navidad. Ok, sí, nació por la causa de la Iglesia Católica con el propósito de ayudar a la gente inconversa a dejar de celebrar el Dios Sol y el Dios Saturno en tiempos de diciembre. Amén. El principio de la Navidad, hermano, de celebrar que el Mesías vino a la tierra, nadie puede decir que es malo. Te estás condenando a ti mismo a decir que es malo celebrar que el Mesías vino a la tierra.
De hecho, es lo que hacemos todo domingo, hermano. Amén. Celebramos ese hecho, de que Mesías vino a la tierra y que tenemos salvación a través de Mesías. Amén. Ese hecho no puede ser diabólico, hermano, porque es la única razón por la cual tenemos redención, que Mesías sí vino. Amén. Ahora, después transcurrió el tiempo, hermano, y se comenzaron a añadir más tradiciones a esta festividad, ¿verdad?, que la Iglesia Católica dio a nacer. Amén. Y los pueblos germánicos, hermano, tenían una tradición de decorar arbolitos, porque para ellos esto presentaba luz y esperanza. Amén. Eran los pueblos germánicos, hermano. Todo esto es historia. Solamente tienen que buscar historia en vez de estar buscando suposiciones y esas cosas, hermano. Esto es historia. Eran los germánicos los que tenían esta tradición en su cultura de decorar arbolitos, porque para ellos representaba esto luz y esperanza. Amén. Cuando la gente, ¿verdad?, comenzó a conocer esta tradición, pues obviamente, ¿verdad?, en Navidad pues se celebra el nacimiento de Mesías y Jesús es luz y paz, pues comienza a añadir, ¿verdad?, esta tradición, ¿verdad?, de también tener un arbolito decorado, por el hecho de que este arbolito representaba luz y paz en esa cultura. No tiene que ver nada con Nimrod, nada que ver con eso. Después, más adelante, pasaron los años, hermano, y se dio a nacer Santa Claus. Amén. Ahora, aquí es, hermano, donde tenemos que tener sabiduría. Y como su cumpleaños, hermano, y cualquier otra tradición humana, tenemos que saber cómo celebrarlo. Amén. En este caso, ya cuando hablamos de Santa Claus, hermano, Santa Claus ya es un ídolo. ¿Qué es lo que se enseña de Santa Claus? ¿Qué le enseñan los papás a los niños de Santa Claus? Santa Claus te va a dar, te va a proveer, te va a dar los deseos de tu corazón. Eso no es Santa Claus, eso es Dios. Es Dios que provee. Es Dios que te da regalos. Es Dios que cumple los deseos de tu corazón, no Santa Claus. Amén. Entonces Santa Claus, hermano, ya podemos ver que allí, si caemos en eso, ya estamos transgrediendo la ley de Dios, porque la ley de Dios es que no cometerás no practicarás idolatría. Amén. Y entonces, ¿verdad?, pues no participamos de eso. Pero el festejar, hermano, el nacimiento del Mesías, nadie puede decir que es diabólico, porque eso es algo bueno, que el Mesías haya nacido. Amén. Y tener un día para conmemorar eso. Si teníamos un día para conmemorar tu cumpleaños, ¿por qué tiene que ser, hermano, tener un día para conmemorar que el Mesías nació? O sea, tener un día para conmemorar el nacimiento de Jesucristo no es malo, aunque sea una tradición humana, hermano. No todas las tradiciones humanas son malas. Thanksgiving es una tradición humana, hermano. Y todos ustedes se fueron a comer turkey con sus familias y no estaban ahí del diablo. Es una tradición humana. Amén. Pero siempre y cuando, ¿verdad?, no nos lleva a transgredir la ley de Dios, pues no cometemos pecado. Amén. Entonces, si uno celebra la Navidad, hermano, lo que uno tiene que tener cuidado es simplemente no caer en idolatría. En una de las fiestas que Dios le dio a Israel, hermano, una fiesta judía, Dios manda que ellos se den regalos. Escucho que dicen, no es diabólico que den regalos en Navidad. Si tú no quieres regalos, hermanos, pues no pidas regalo. A mí se me gusta que me den regalos, para que sepan. Si a usted no le gusta, pues yo no le voy a dar nada a usted. No se preocupe. Pero a mí se me gusta que me den regalos, es bonito. Amén. En una fiesta que Dios le dio a Israel, manda que Israel se dé regalos en esta fiesta. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Amén. Y guardar nuestro corazón y mantener un espíritu humilde y no divisor. Mire, si usted decide celebrar la Navidad, solamente tiene que cesar de la manera que lo hace. Nada de Santa Claus, nada que la Virgen María, nada que el niñito Jesús. Solamente el concepto, hermano, de celebrar que Mesías nació. Nosotros practicamos la Santa Cena en mi casa, hermano. Usted practique la Santa Cena en su casa ese día. Porque la Santa Cena es la manera como conmemoramos la memoria de Jesucristo. Y la Santa Cena no se tiene que hacer aquí en el santuario, hermano. Donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. De hecho, participar de la Santa Cena entre familias es algo muy hermoso, hermano. Que une la casa, que une la familia.
Y si el varón está convertido a Dios, él es el sacerdote de la casa y él puede dirigir esa santa cena en esa familia. Y si usted decide no celebrar la Navidad, hermano, también está bien. Es su convicción y no hay problema. Aquí lo que a mí me entristece, hermano, es que comencemos con un espíritu de división y de contiendas entre nosotros. Y que comencemos a atacar. Eso es lo incorrecto, hermano. Eso no está bien. Desde el momento que tú empiezas a usar tus convicciones para atacar a tus hermanos, tus convicciones son inservibles, hermano, por más estrictas que sean. Por más estrictas que sean. Entonces, ¿qué tan diferente eres de la hermana que te dijo que te va a hacer al infierno por poner tu pantalón? ¿Qué tan diferente es de la hermana que te dijo que te va a hacer el infierno por ponerte un poco de maquillaje? ¿Qué tan diferente es de la hermana que te dijo que te va a hacer el infierno por tener aretes? No eres nada diferente porque estás haciendo exactamente lo mismo, usando tus convicciones para condenar a otro. ¿Entienden esa parte? Pablo enseñó, hermano, en Romanos, y si recuerdo bien, capítulo 14, que no podemos usar nuestras convicciones para condenarnos los unos a los otros. En ese caso, él habla de la carne, hermano, porque en tiempo de la iglesia de los Hechos, casi la mayoría de la carne que se vendía, hermano, era sacrificada a ídolos. La carne que usted encontraría en Norquay. ¿Cuántos aquí van a la Norquay? En la Vans, ¿qué otro lugar hay? Rouse, ¿verdad? Rouse. Food for Less, amén. Todas esas carnes que encontrarían serían carne sacrificada a ídolos. Era el problema que existía en el tiempo de la iglesia en el libro de los Hechos. Y por causa de esto, muchos cristianos sentían que era pecado comer carne, porque sabían que esas carnes eran sacrificados a ídolos, por lo tanto no se sentían cómodos comer carne y no lo comían. Pero había cristianos, hermano, que en su fe no les afectaba. Ellos simplemente oraban por sus alimentos y era todo. Y Pablo en ese capítulo enseñó, mira, el que come carne no peca. Y el que decide no comer carne porque su fe no lo permite, porque es su convicción, tampoco peca. Pero empiezan a hacer más desde el momento que su convicción comienza a ser piedra de tropiezo para su hermano o su hermana. Allí su convicción ya no sirve de nada. Ya no sirve de nada. Entonces tengamos cuidado con eso, hermano. Aquí yo siempre les he dicho, y cada diciembre lo digo, si usted celebra la Navidad, gloria a Dios, acuérdese de mí, denme un regalo. Si no la celebra, gloria a Dios. Manténgase en paz y tranquilidad y no caiga en amargura o en ira. Pero no se estén peleando por esos conceptos, hermano, que son inservibles. De nada nos sirve, hermano. ¿Qué es lo que produce? ¿Produce unidad en la iglesia? No, hermano. Produce división, produce pleitas, que tengamos espíritus contrarios el uno con el otro, en vez de estar en paz y en armonía, hermano. Tienen derecho a tener sus convicciones personales. Pero recuerden, hermano, no use sus convicciones personales para causar divisiones y pleitos en la iglesia y condenar a sus hermanos en Cristo. Porque eso ya es pecado. Eso ya es pecado. Tengan sus convicciones personales, pero sean sabios en la manera como las tienen. Dice la Biblia que lo que no se hace con fe es pecado. Cada quien, hermano, tiene una fe distinta que lo lleva a vivir de una manera con el Señor. Si tu fe a ti te dice no celebrar Navidad, gloria a Dios, me alegra por ti. Lo que a mí me importa como pastor es que tú estés firme en el Evangelio y que mantengas tu corazón limpio. Si tu fe a ti te dice, hoy puedo celebrar Navidad, simplemente me aparto de esto, gloria a Dios, lo que a mí me importa es que tú te mantengas firme en el Evangelio. Pero yo como pastor tengo que tomarme el tiempo para hacer esto, hermano, cuando empiezo a ver que está comenzando a surgir, hermano, un espíritu, amén, en el cual solamente va a dañar la iglesia, porque estamos mirando cierto tema controversial, de una manera, amén, en la cual estamos llevando que nos divida, nos separe, o nos lleve a ver mal el uno con el otro. No permitamos eso, amén.
cualquier convicción, y yo estoy hablando de la Navidad, hermano. Si usted es mujer, tiene la convicción de nunca ponerse el pantalón, gloria a Dios, esa es su fe. Pero si hay mujeres aquí que se ponen pantalón, no están pecando. Siempre y cuando no vistan sexualmente. Pero si se ponen pantalón, no están pecando. Pero si usted comienza a juzgar la hermana que se pone pantalón, entonces a mí no me importa que usted duerma con falda, usted es más pecadora que ella. Porque usted ya la está condenando a ella. Y en vez de ayudarla en el evangelio, le está haciendo piedra de tropiezo. Porque le va a causar amarguras en su corazón, en vez de causarle paz y fe. ¿Podemos entender ese concepto, hermano? Ya déjame tener paz en diciembre, hermano. Amén. Y tengamos cuidado con esas cosas, hermano. Amén. No estoy enojado y no estoy regañando a nadie, hermano. Amén. Y simplemente que cuando yo veo, ¿verdad?, que tal vez hay una falta de entendimiento en esta área, pues tengo que instruir, tengo que corregir, es mi trabajo, hermano. Amén. Y usted tiene que ser una buena oveja. Y tiene que tener un corazón receptible para escuchar y sujetarse. Amén. Recuerde, su deber no es sujetarse, hermano, a lo que sale en TikTok o en lo que enseñan en otras organizaciones. Su deber es sujetarse a su pastor. Mientras yo no lo esté llevando a transgredir la ley, hermano, yo no le estoy enseñando nada malo. Nada malo le estoy enseñando. Obviamente, si un día le digo, cometan adulterio, pues es diferente, vete de la iglesia. Pero mientras yo no lo esté llevando a transgredir la ley, hermano, usted no puede estar usando sus opiniones y sus convicciones para atacar este ministerio, para atacar mi liderazgo. Usted se tiene que sujetar. Porque esa es la única manera en que la iglesia se va a mantener unida, hermano. La única manera. Porque cuando andamos con nuestras opiniones, con nuestras suposiciones, hermano, nos andamos comiendo los unos a los otros. Pero cuando todos podemos sujetarnos a una línea, a un liderazgo, podemos caminar todos juntos, hermano. Y lo personal, mantenerlo personal. Ser sabios para hacer eso. Lo personal, mantenerlo personal. ¿Amén? Amén. Ok, hermanos, vamos a estudiar. Gloria a Dios. Es su culpa, amén, que voy a tardar mucho. Así que no se enoje conmigo. Amén. Ok, capítulo 2. Seguimos el estudio de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos el día de hoy en el capítulo 2. Amén, titulado La fe en Dios. Recuerda, hermano, estamos estudiando las 6 doctrinas de los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Quién se recuerda qué es rudimentos? Lo esencial, lo necesario, lo básico, lo elemental. O sea, estas 6 doctrinas, hermano, son el fundamento de la doctrina de Jesucristo. Nadie puede decir que tiene la doctrina de Jesucristo si no tiene estas 6 doctrinas, hermano. Y nadie puede avanzar a más revelación y a revelación sana sin estas 6 doctrinas establecidas en su vida. Hace 2 miércoles estudiamos el primer capítulo. Estudiamos también la primera doctrina llamada el arrepentimiento de obras muertas. Si no estuvo aquí, recuerde que estas enseñanzas están quedando grabadas, amén, en Facebook. Y el día de hoy pasamos a la segunda doctrina, la fe en Dios. ¿Estamos allí? Bueno, dice introducción. La fe en Dios es el segundo fundamento mencionado en Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2. Y es fundamental para la vida cristiana. Recuerde Hebreos capítulo 6, verso 1 a 2, ahí donde se hace mención de los rudimentos de la doctrina de Cristo, estas 6 doctrinas, 6 enseñanzas. Y la fe en Dios es la segunda doctrina, la segunda enseñanza, amén, de la doctrina de Jesucristo. Continuó. La fe no solo inicia nuestra relación con Dios, sino que la sostiene y la fortalece en cada etapa de nuestro caminar espiritual. Así de importante es esta doctrina, hermano, de la fe en Dios. La fe en Dios no tan solamente da inicio a que tengamos una relación con el Señor,
sino que la fe en Dios da inicio a esa relación. La fe en Dios sostiene esa relación. Desde el momento que tú pierdas la fe, hermano, tu relación con Dios va a dejar de ser sostenida. Amén. So, la fe da inicio a tu relación con Dios. La fe sostiene tu relación con Dios. Y la fe fortalece tu relación con Dios. Porque más tu fe vaya creciendo, más tu carácter va mejorando y va avanzando, hermano. Y más tú vas aprendiendo, amén, a vivir una vida consagrada y comprometida con el Señor. En este capítulo exploraremos qué significa tener fe en Dios, cómo la fe se manifiesta y cómo se convierte en el medio a través del cual recibimos las promesas y las bendiciones divinas. Amén. Todo lo que el reino tiene para ofrecerte, hermano, es por medio de la fe. No es por medio de obras. Todo lo que el reino tiene para ofrecerte es por medio de fe. Las bendiciones, las promesas, los milagros, el recibir el don del Espíritu Santo. De hecho, hay una porción donde Pablo le dice a la iglesia: recibieron el don del Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe. O sea, todo lo que el reino tiene para ofrecernos se recibe por fe, hermano. Obviamente, hermano, recuerde, y esto ya lo enseñé, se puede tener obras sin fe, pero no se puede tener fe sin obras. Mientras es la fe la que te hace receptor de las bendiciones y de las promesas de Dios, si hay una fe genuina en ti, esa fe, hermano, te va a llevar a vivir una vida distinta y diferente. Amén. Una vida conforme a la voluntad de Dios y alejada de la voluntad de tu carne. Continúo. Definición de fe bíblica. La fe bíblica es definida en Hebreos capítulo 11, verso 1. Dice: como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es una confianza completa y segura en Dios y en sus promesas, aun cuando no tengamos evidencia tangible. Esta confianza no es ciega, sino que se basa en la revelación de Dios, en su palabra y en la obra redentora de Jesucristo. La fe bíblica, hermano, es una seguridad, una confianza total en las promesas de Dios. Una confianza y seguridad tan grande en las promesas de Dios que produce que tú te esfuerces en buscar de Dios. Fíjese, hermano. Amén. Esto lo miramos en Abraham, que me estoy adelantando, pero lo voy a usar ahorita como ejemplo. Abraham, hermano, le fue tan fiel a Dios, no por ser religioso. Abraham le fue tan fiel a Dios porque él tenía una seguridad y una confianza de que Dios lo iba a ¿qué? Bendecir. Esta es la fe bíblica, hermano. Que tú tengas una confianza, una seguridad tan grande en las promesas de Dios, de que Él te va a salvar, de que Él te va a prosperar, de que Él te va a sanar, de que Él va a restaurar tu matrimonio, de que Él va a cambiar tus hijos, de que Él te va a dar una mejor vida en esta tierra. Tu confianza y tu seguridad es tan grande en sus promesas que produce que tú le busques con arduo esfuerzo y pasión. Esa es la fe bíblica. Ese es el ejemplo que Abraham nos dejó. Y esa es la importancia de esta fe, hermano. Porque cuando tú tienes una confianza de que Dios te va a bendecir, cuando tú tienes una confianza de que Dios te va a sanar, cuando tú tienes una confianza de que Dios te va a salvar tu alma, cuando tú tienes una confianza de que Dios va a salvar a tu familia, hermano, esa confianza en esas promesas, esas bendiciones te van a empujar a ti a no darte por vencido. ¿Por qué? Porque tú dices: yo quiero ver que mi casa sea transformada.
Yo quiero ver mi cuerpo sanado. Yo quiero salir de la pobreza. Yo quiero tener una mejor vida. Y creer en esas promesas, ¿qué produce en ti? Que ores, que ayunes, que te congregues, que sirvas, que te consagres. ¿Por qué? Porque tú tienes la confianza de que si tú vives para Dios, vas a ser bendecido por causa de la fe que tienes en las promesas del Señor. Esto es lo bonito de la fe, hermano. Y Dios mismo lo diseñó así. Porque ¿quién mejor conoce a su creador que la creación que su creador? Y fíjese qué tan bueno es Dios, hermano, que te ayudó a obedecerlo. ¿Y cómo te ayuda a obedecerlo? Que te da razones para tener pasión para obedecer. Razones de, yo quiero que mi hogar sea bendecido. Razones como Abraham, yo quiero recibir esa promesa. Yo quiero recibir esa bendición. Yo quiero ver mis hijos cambiados. Yo quiero ver mi cuerpo sanado. Yo quiero prosperar. Yo quiero tener una mejor vida. Todas esas son promesas de Dios, hermano. Y Él te las dio a propósito, para que tú tengas razones para sacrificarte para Él. Para que tú tengas razones para vivir para Él. Para que tú tengas razones para buscarle a Él. O sea, esta fe es tan hermosa, hermano, porque te lleva a obedecer a Dios. Porque te dice, si yo hago esto, Dios me va a bendecir. Fe intelectual versus fe salvífica o fe salvadora. La fe intelectual es la creencia en la existencia de Dios y en la verdad de ciertos hechos bíblicos, pero sin una relación personal con Él, pero sin una relación personal con Él. O sea, la fe intelectual es saber que Jesús existe, saber que Dios existe, pero no tener una vida transformada, no vivir una vida de pasión entregada al Señor. Esta fe intelectual, hermano, incluso hasta los demonios la tienen, porque según Santiago capítulo 2, verso 19, aún los demonios creen en Dios y tiemblan, mas sin embargo ellos no buscan obedecer a Dios, ellos no buscan una relación con Dios, es simplemente una fe intelectual. Amén. Eso es algo que mucha gente tiene, hermano. Mucha gente sí cree que Jesús es verdad, que sí existió. Mucha gente sí cree que Dios es real, sí creen en la deidad. Mas sin embargo, no viven entregados a Dios, no viven apasionados por Dios, no viven una vida transformada, pero creen que Jesús es verdad. Si tú le dices eso, ellos te van a decir, sí, cierto, Jesús es verdad. Él sí existió, Él se murió, Él se resucitó. Pero esa fe intelectual no te lleva a vivir una vida transformada. A diferencia de la fe salvadora. Esta fe va más allá de una simple creencia en hechos. Es una entrega completa de la persona a Jesucristo, confiando en Él para la salvación y para cada área de la vida. La fe salvífica es una fe viva que produce transformación y obedece la palabra de Dios. Esta es la diferencia entre la fe salvadora y la fe intelectual. La fe intelectual es simplemente, yo sé que Dios existe, yo sé que Jesús es real, pero no vive una vida transformada, no vive una relación íntima con Dios, no busca llenarse del Espíritu Santo, no busca consagrarse, no busca vivir en temor al Señor. Es simplemente una fe intelectual. Pero la fe salvadora no tan solamente sabe de que Dios es real, no tan solamente sabe que Jesús resucitó. La fe salvadora lo transforma. La fe salvadora lo lleva a vivir una vida nueva. La fe salvadora lo lleva a nacer de nuevo y cambia su mente, cambia su corazón. Y ahora está enamorado de Dios, ahora está apasionado por Dios, ahora desea no obedecerse a sí mismo, sino vivir para Cristo. Esa es la fe salvadora, hermano.
Y esa es la fe, amén, que la iglesia debe de tener. Continúo. La importancia de la fe para la salvación. La fe en Dios es esencial para la salvación. Efesios 2, capítulo 2, verso 8 a 9 dice, y enseña que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no se obtiene por obras, sino a través de una confianza completa en la obra de Jesucristo en la cruz. Y sin fe, hermano, sin fe no hay salvación. Sin fe, amén, no recibimos la justificación de Jesucristo en nuestras vidas. Para poder ser salvos necesita haber fe en nosotros, y no fe intelectual, sino fe salvadora, fe del reino, fe de la que proviene de Dios. A la fe se le llama un don de Dios, porque esta fe salvadora, hermano, no es algo que te lo puede dar un instituto bíblico, no es algo que te lo puede dar una universidad. Esta fe salvadora solamente proviene de Dios, y la recibes cuando realmente abres tu corazón. Y entonces esta fe entra a tu vida, hermano, y te lleva al arrepentimiento, o sea, a la transformación y al cambio, y naces de nuevo, y ahora tu mente cambia, y ahora estás enamorado de las cosas de Dios, y te apasionan las cosas de Dios, amén, y ya no quieres nada que ver con el mundo. Y comienzas a tener obras de luz. Pero recuerden, esas obras no son lo que producen tu salvación, sino lo que te empuja a tener esas obras, tu fe en el Señor. No es la oración que te salva, hermano. Es la fe que te empuja a orar la que te salva. No es el ayuno lo que te salva. Es la fe que te empuja a ayunar la que te salva. No es el congregarte lo que te salva. Es la fe que te empuja a congregarte la que te salva. No es la obra, sino la fe que está detrás de la obra. Continuamos. La fe como el medio de justificación. La fe es el medio por el cual somos justificados ante Dios. Somos hechos justos. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es el acto de Dios por el cual Él declara al pecador justo, debido a la fe en Cristo. No somos justos por nuestras obras, sino que recibimos la justicia de Cristo por medio de la fe. O sea, cuando usted y yo, cuando recibimos esta fe salvadora, lo que esta fe salvadora hace en nuestras vidas, amén, es que imparte la justicia de Cristo a ti. La justicia de Cristo es que Él no cometió pecado. Y eso te es impartido a ti, hermano. Y eres considerado santo, a pesar de que sigues pecando. Pero aún así eres considerado santo porque una justicia te fue impartida. La justicia que tu propia carne no te podía dar. La justicia de Jesucristo. Y por eso dice la Biblia, hermano, que los que están en Cristo Jesús no tienen ¿qué? Condenación. Podemos tener fallas, que las tenemos, hermano. Pero tú no te tienes que andar comiendo las uñas, hermano. Cuando le gritaste a la esposa, ya me voy al infierno, le grité. No le tienes que comer las uñas, hermano, cuando caíste en ira. Cometemos nuestros errores, cometemos nuestras fallas, pero si estás en Cristo Jesús, no tienes condenación. Porque tienes una santidad que no proviene de ti, sino que te fue dada a ti por medio de fe. Y mientras te mantengas en Cristo, dijo Pablo, estás en paz con Dios.
estás en paz con Dios. No tienes que estar preocupándote por esas cosas, por esas debilidades, por esos errores. No, estás en paz con Dios. El problema a veces es, hermanos, que nos afectan tanto nuestras horas porque aún tenemos ese concepto de que son nuestras horas los que nos mantienen bien con Dios. No es tus horas que te mantienen bien con Dios, hermano. Tú tienes que cambiar ese concepto, porque mientras tú sigas pensando que son tus horas lo que te mantienen bien con Dios, bueno, tú te vas a desanimar mucho en tu salvación cuando caigas en ira. Te vas a desanimar mucho en tu salvación cuando cometas un error. Porque en tu sistema religioso, tú aún crees que tu salvación y tu relación con Dios depende de tus obras. Y por eso te afecta tanto. Pero cuando tú aprendes que tu relación con Dios no depende de tus obras, sino de tu fe en el Señor, esas debilidades y luchas que tú tienes no te afectan, hermano. Porque tú sabes que en Cristo no hay condenación y que tú puedes estar en paz con Dios. Claro, también el apóstol dijo, no uses la gracia para andar viviendo en libertinaje, o sea, pecado. Recuerden, estar en Cristo y no hay condenación implica que tú te mantienes en esa fe. Y que te mantienes en esa fe implica que te sigues esforzando en las cosas del Señor. ¿Amén? Implica esto, cometes un error y ¿qué pasa? Lo reconoces. Confiesa tu pecado y Jesús es justo ¿para qué? Perdonarte. Pero eso es todo lo que tienes que hacer, hermano. Tienes que estar comiendo, yo me voy al infierno. No es por tus obras, es por tu fe. Y estás en paz con Dios mientras mantengas esa fe. Y si esa fe está activa en ti, hermano, no te haces ciega a tus errores, sino que te ayuda a ver tus errores. Y porque esa fe te ayuda a ver tus errores, te ayuda a mantenerte humilde y no en arrogancia. Te ayuda a reconocer tu pecado y a siempre confesarlo. Te ayuda siempre a mantenerte en arrepentimiento. Pero usted puede descansar, hermano, porque no son sus obras quienes los están justificando. Fue la obra de Jesucristo que lo está justificando usted por la fe que le ha sido dada en Él. Sigo. La fe en Dios y el nuevo nacimiento. Al creer en Dios y en la obra redentora de Jesucristo, el pecador experimenta el nuevo nacimiento. Juan 3:16 afirma, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe es la llave que abre la puerta a la vida eterna. Amén. Y esto lo estudiamos, hermano, en el primer capítulo del libro. En el primer capítulo del libro aprendimos lo que era el arrepentimiento de obras muertas. Amén. Y les enseñé que el arrepentimiento de obras muertas es el hecho de que usted y yo llegamos a ser transformados. Amén. Y nuestra mente literalmente pasa por un cambio tan sobrenatural. Amén. Que si naces de nuevo aquí en la iglesia y entraste como borracho, sales como alguien que ya no quiere emborracharse. Entraste como un adicto al cristal, sales como alguien que ya no quiere ser cristal, que no ocupó de un centro de rehabilitación, o de un psicólogo, sino aquí. En el momento que recibe la fe lo ayuda a ser transformado y a ser libre de todo eso y entrar a una vida nueva. Y ahora, en vez de querer pornografía, en vez de querer drogas, amén, estás diciendo, ¿cuándo va a ser el próximo culto? Llega a la casa, amén, y se pone a leer la Biblia. Casi todos, hermanos, que pasaron por el nuevo nacimiento, me da testimonio esto, que las primeras semanas leyeron la Biblia así. Yo terminé el Nuevo Testamento en un mes, hermano. De la pasión que te nació en ese momento, hermano, por el cambio de corazón por el que pasaste. Amén. Y esta es la conexión, amén, de la fe con el nuevo nacimiento. Que es la fe lo que te lleva al arrepentimiento. O sea, es la fe la que te lleva al cambio. Y nuevo nacimiento es eso.
cambio, transformación, vida nueva. Amén. Para poder pasar por este proceso, amén, pues uno tiene que lograr abrir su corazón para que esa fe entre en uno y esa fe por medio del Espíritu y de la palabra nos transforme y podamos nacer de nuevo. Y después de esto, bautizarnos en el nombre de Jesús, buscar la llenura del Espíritu Santo y seguir creciendo en la santificación. ¿Qué sigue creciendo en la santificación? En tu vida espiritual, en cómo te dedicas y te comprometes al Señor. Está la santidad que recibes de Jesucristo, hermano, que es la que te salva. Y después está el proceso de santificación, que ese es el proceso en el cual tú estás viviendo, en el cual estás mejorando tu humildad, estás mejorando tu sumisión, estás mejorando tu dominio propio, estás mejorando tu entrega al Señor. Y eso es algo que siempre vamos a estar creciendo, que necesitamos estar creciendo. Porque si no estamos creciendo en eso, entonces hay un grave error en nosotros. Amén. Pero esto es lo que la fe hace por uno. Amén. Nos lleva a nacer de nuevo porque da puerta abierta a que Dios traiga el arrepentimiento, la transformación a nuestro corazón y a nuestra mente. Sigo. La fe en Dios y la vida diaria del creyente. La fe en Dios no solo es necesaria para la salvación, sino también para la vida cristiana, diaria. Cada aspecto de nuestra vida como creyentes debe estar arraigado en la confianza en Dios y en su fidelidad, hermano. No hay cosa alguna en la cual la fe no esté involucrada en nuestra cristiandad. Además, hace unas semanas atrás les enseñé, hermano, que todas las áreas en las cuales batallamos como cristianos es por falta de fe en esa área. ¿Sí se recuerda de eso? ¿Se les olvidó? Vuelvo a repetir y si lo ilustro. Si usted es una persona que todavía batalla para vivir una vida de oración, ¿por qué cree usted que es eso? Porque usted todavía tiene una falta de fe en esa área. Una falta de fe que le diga, si yo oro, Dios me bendice. Si yo oro, Dios me va a dar cosas. Si yo oro, Dios me va a contestar peticiones. Si yo oro, Dios me va a fortalecer. Cuando tú tienes una fe de que la oración te va a bendecir, tú no batallas por orar, porque tú lo que quieres es que ser bendecido. Si aún batallas para congregarte, ¿por qué es que aún batallas por congregarte? Es porque hay falta de fe en esa área. Quiero que entiendan, hermano, que la fe está involucrada en todo lo que concierne al cristianismo. Todo. Si tú batallas para congregarte es por el hecho de que tú aún no tienes una fe en esa área que te diga, si tú te congregas fielmente vas a ser bendecido. Y por eso batallas para congregarte. Porque para ti aún no es tan serio. Porque tú crees, no es necesario, estoy bien, no hay problema, así voy no va a pasar nada, ¿verdad? De vez en cuando voy, ¿verdad? Y en ti no hay esa fe de que si te congregas fielmente, Dios va a hacer cosas en tu vida. Pero cuando hay esa fe, ¿qué pasa? No, hermano, tú no faltas a los cultos. Cuando faltas es porque, carambas, no te puedes levantar de la cama por una calentura, ¿verdad? O pasó una emergencia, pero como tú tienes la fe de que si te congregas vas a ser bendecido, tú haces todos los arreglos y acomodas todo lo que tengas que acomodar porque tú no quieres faltar. La fe produce eso en ti, hermano. Y todo, hermano. Ahorita estoy dando ilustraciones solamente para que ustedes entiendan cómo la fe está involucrada en todo lo que es nuestro cristianismo. Y cuando hay áreas de nuestras vidas en las cuales estamos débiles, tú tienes que entender es porque hay una falta de fe en esa área en ti. Cuando batallamos para diezmar es por lo mismo, hermano. Porque aún te hace falta fe que te diga, si yo diezmo, Dios me bendice. Pero cuando tú tienes fe de que si tú diezmas, Dios te bendice, no batallas para diezmar, porque tú dices, no, yo hago esto, Dios me va a bendecir. Cuando tú ayunas, lo mismo. Si tú tienes la fe de que ayunar te va a bendecir, tú no batallas para ayunar, hermano. Tú no eres de los que ayunan cada 6 meses. Porque tú sabes, no, si yo vivo una vida disciplinada de ayuno, eso me va a ayudar a mí. Eso me va a bendecir a mí. Eso me va a abrir los cielos. Esa es tu fe. Y como esa es tu fe, ¿qué produce? De que ayunes. Y la fe está involucrada en todo, hermano.
en todo. Por lo tanto, cualquier área de nuestra pena, en cualquier área de nuestra cristiandad en la cual estemos débiles, es por falta de fe en esa área, hermano. Falta de fe de que si haces eso, Dios te va a bendecir. De que si haces eso, Dios va a obrar en tu vida. De que si haces eso, amén, Dios te otorgará una promesa. Pero cuando hay fe en esas áreas, hermano, tú no batallas con esas disciplinas. ¿Por qué? Porque la fe te dice, no, si yo hago esto, me va a ir bien. Si yo oro, Dios me va a bendecir. Si yo ayuno, Dios me va a bendecir. Si yo diezmo, Dios me va a bendecir. Si yo me congrego, Dios me va a bendecir. Si yo me sujeto a mi pastor, Dios me va a bendecir. Y es la fe en esas disciplinas la que te ayuda a llevar a cabo esas disciplinas. Pero cuando batallas en esas disciplinas es por causa de eso, hermano, porque hay falta de fe en esa área. Cuando batallas para sujetarte a tu pastor, hermano, es por lo mismo, porque hay falta de fe en ti, de que si tú te sujetas a tu pastor, Dios te va a bendecir. Aún no has creído eso en su totalidad. Pero cuando tú realmente crees que si te sujetas a tu pastor, Dios te va a bendecir, así como Israel era bendecida cuando se sujetaba a Moisés, así como Israel era bendecida cuando se sujetaba a Josué, así como Timoteo fue bendecido por sujetarse a Pablo. Cuando realmente tú crees que hay una bendición a sujetarte a tu líder espiritual, tú no batallas en sujetarte a tu líder espiritual. ¿Por qué? Porque tú crees que tú vas a ser bendecido por llevar a cabo este acto. Así de importante es la fe en la vida diaria del creyente, hermano. Que es la fe lo que te va a ayudar a ejercer las disciplinas del cristianismo. Porque cualquier área, hermano, en la cual tú estés débil, va a ser una disciplina en la cual vas a estar fallando. Sigo. Fe para vivir en paz y en confianza. Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7. Nos anima a no estar afanosos, sino a confiar en Dios en oración y a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. La fe en Dios nos libera de la ansiedad y nos permite vivir en una paz constante, confiando en que Dios tiene control sobre todas las circunstancias. Mire, el hermano Eli predicó de esto el domingo. Predicó de la importancia de confiar en Dios. Amén. Esto es tan importante, hermano, porque esta es la única manera, hermano, en que podemos tener paz y tranquilidad en tiempos de lucha y de prueba, a través de la fe. Es la única manera. Si no logramos mantener la fe y confiar en Dios, hermano, caemos en depresiones. Aún siendo cristianos, caemos en ansiedades, en preocupaciones extremas, hermano, que empiezan a hacer que no puedas comer, que te salgan ronchas en la piel. ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? De que no puedas dormir en la noche. Y la fe, hermano, nos ayuda en esos ámbitos. Nos ayuda a poder mantener la paz y la tranquilidad, para no caer en ansiedades que simplemente dañan nuestro espíritu, hermano. Es lo único que hacen, hermano. La ansiedad no tiene nada bueno que ofrecerte. Jesús mismo enseñó en contra de esto, hermano. Es inservible que caigan en preocupaciones, en ansiedades. No va a cambiar nada de sus situaciones. Mejor confíen en Dios. Si Dios cuida de un pájaro, si cuida de los animalitos que ni trabajan, que ni tienen intelecto como tú, se cuida de los árboles, de las flores para que tengan que vestir, ¿qué te dice a ti que no va a cuidar de ti? No caigas en ansiedades, no caigas en preocupaciones, mejor mantente en fe. Este es el poder de la fe, que en tiempos de tormenta te mantiene en paz. Te mantiene en paz porque sabes que Dios está en control y que Dios quiere lo mejor para ti. Que de una manera u otra, hermano, lo que estás viviendo, amén, Dios va a hacer algo y tú
vas a estar bien. Gloria a Dios, amén. Fe para superar pruebas y dificultades. La fe en Dios también nos capacita para enfrentar y superar las pruebas. Santiago capítulo 1, verso 2 al 3 dice que debemos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe nos da el poder para resistir en los tiempos difíciles, sabiendo que Dios está obrando en nosotros y que nuestras pruebas tienen un propósito eterno. Tener por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas. Hermano, esto es extremadamente difícil de hacer sin fe. Y de hecho también el hermano Eli predicaba de eso el domingo. Amén. Pero mantenerte en gozo, hermano. El hermano Eli predicó el domingo, amén, y habló de un predicador, ¿verdad? Que predicó en un culto y que estuvo tremendo el culto, se movió el Espíritu Santo, amén. Y después llega a su casa y encuentra a sus hijos muertos por causa de un fuego en el hogar. Hermano, eso es de terror. O sea, esas son situaciones extremas, iglesia. Que la realidad de las cosas son muy difíciles de enfrentar y te pueden destruir y te pueden derrumbar, especialmente cuando no hay fe en nuestras vidas. Lo único que te va a ayudar a superar eventos tan drásticos, tan feos como esos en tu caminar, es que puedas mantener una fe en Dios, hermano. Es lo único que te va a ayudar. Porque ¿sabe qué le pasa a muchos? Se alejan de Dios por situaciones como estas. Ahí tienen a David como ejemplo, ¿no? Cuando Dios lo juzga por haber asesinado al marido de una mujer y de acostarse con esa mujer, que yo no sé si la violó o la mujer aceptó, pero de todos modos hizo adulterio, porque se acostó con una mujer que no tenía que acostarse y para acabar asesinó al marido. Cuando Dios trae juicio sobre su vida, le dice, esa mujer con la cual se acostó quedó embarazada. Y Dios trae juicio sobre su vida. Y le dice que ese niño iba a morir. Se han leído la historia, ¿verdad? Le dice que ese niño iba a morir. Ahora, Dios perdonó a David, pero tuvo que sufrir las consecuencias, hermano. Y a veces Dios te libra de las consecuencias del pecado, pero no siempre lo hace. Siempre te perdona, pero no siempre te libra de las consecuencias. A veces te permite pasarlas para que entiendas y madures y crezcas. En este caso, eso fue lo que le pasó a David. Dios lo perdonó, pero no lo libró de la consecuencia. Y el niño murió. Pero dice la Biblia, hermano, que mientras Betsabé, ¿verdad? Betsabé, que mientras Betsabé estaba embarazada, ¿qué estaba haciendo David? Estaba ayunando, estaba orando, amén, estaba afligiéndose. La gente que trabajaba con él decía, come David, no voy a comer, tal vez Dios tenga misericordia, ¿verdad? Y perdone y mi hijo viva. Pero no fue así. El niño muere. ¿Qué pasa cuando el niño muere? ¿David cae en depresión? No. ¿Qué pasa cuando el niño muere? Hasta los empleados se quedaron sorprendidos. Pues este estaba bien triste. Pensamos que iba a estar aún más triste cuando el bebé se muriera. Y ahora ya está tranquilo, con la cara lavada, ya está comiendo. Y le preguntan al rey David el por qué. Ahorita deberías estar peor. Porque si cuando tu niño aún estaba en el vientre de Betsabé, estabas así. Ahora que ya falleció, no hombre, deberíamos verte el rostro como un muerto. Pero ahora resulta que estás mejor. Y David contestó, es que mientras el niño estaba vivo, había esperanza. Pero no murió. ¿Qué tiene que hacer él? Aceptar la voluntad de Dios. Y un día me reuní con él. Y en vez, hermano, de contradecir a Dios, simplemente confiar en lo que Dios está haciendo. Que eso es lo que nos toca a nosotros, hermano. A nosotros no nos toca discutir con Dios. Yo sé que pasamos por cosas muy fuertes, hermano. ¿Usted cree que eso no fue fuerte para mí?
Fue fuerte para la vida, hermano. Y nos toca pasar por cosas muy fuertes. Para usted no le toca cuestionar a Dios, hermano. A usted le toca creer en Dios. Y cuando logra hacer eso, usted logra soportar eventos tan dramáticos, tan terroríficos como estos. Y a pesar de pasar como situaciones como estas, mantenerse firme sirviendo a Dios. Ahí tiene la hermana Margarita, perdió su niño y la gente le preguntaba. Sabemos que ya no era niña, pero para ella pues su niño, ¿verdad? Era varón, ¿verdad? Y la gente le preguntaba, ¿cómo estás tan fuerte? Pues que hay una fe que la estaba ayudando a pasar por el proceso. Y así debe de ser, hermano. Eso nos toca. A veces no conocemos el por qué nos toca vivir cosas tan feas, hermano. ¿Usted cree que Pablo, hermano, quería ser latigado tanto? O sea, hermano, si Pablo tuviera la opción, yo creo que Pablo le hubiera dicho a Dios, que ya no me latiguen tanto, Señor. ¿Usted cree que él quería pasar por eso? No, hermano. Pero ¿cuándo cuestionó Pablo de todas las cosas feas que vivió? Nunca cuestionó a Dios, sino que se mantuvo fe, porque se mantuvo fe. ¿Qué pasó? Pudo sobrevivir todos esos eventos dramáticos en su vida. Y al final decir, he peleado la buena batalla. He corrido esta carrera. Ya nomás me queda recibir el premio. Qué bonito, hermano. Pero solamente la fe nos puede ayudar, hermano, a superar dificultades como estas. Ejemplos bíblicos de fe. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que confiaron en Dios y fueron recompensados por su fe. El primer ejemplo, que es el que les hablaba anteriormente, el patriarca Abraham, que es conocido como el padre de la fe. Un padre, hermano, es alguien que da a nacer, ¿verdad? Trae a nacer a algo. Amén. Y obviamente sabemos que la fe no proviene de Abraham, la fe proviene de Dios. Pero a Abraham se le conoce como el padre de fe porque es la primera persona que miramos que ilustra la fe en su totalidad. Por esa razón se le llama el padre de la fe. Miramos que ilustra la fe en su totalidad porque ¿qué hace Abraham, hermano? Creyó tanto que Dios lo iba a bendecir, que esa fe produce ¿qué? Que se sacrifique para Dios. Y no fueron los sacrificios lo que justificaron, sino que dice la Biblia que Abraham fue hecho justo por la fe. Por esa razón Abraham es el padre de la fe, hermano, porque es la persona en la que miramos, en la cual la fe es perfectamente ilustrada. Abraham es conocido como el padre de la fe porque creyó en Dios incluso cuando las promesas parecían imposibles. En Génesis 15:6 leemos que creyó a Jehová y le fue contado ¿por qué? ¿Fueron sus obras las que fueron contadas por justicia o su fe? Su fe. Pero su fe lo llevó ¿a qué? A dejar su tierra y parentela. A seguir esforzándose, aunque tardaron como 20 o más años para recibir a Isaac. Pero aún así su fe lo mantenía firme. Pero no fue las obras que lo justificó, sino la fe. A pesar de ser anciano y sin hijos, Abraham confió en que Dios le daría descendencia, como las estrellas del cielo. Su fe fue recompensada y él se convirtió en el padre de muchas naciones. Amén. Y esta es la fe bíblica, hermano, la fe de Abraham. Cuando tú crees tan fuertemente de que Dios te va a cumplir promesas, de que Dios te va a bendecir, produce en ti lo que produjo en Abraham, una vida dedicada a Jehová. Porque crees que Dios te va a bendecir. Abraham no hizo todo esto, hermano, nomás por nomás. No dejó su tierra parentela nomás por nomás. Ahí tenía riqueza, ahí tenía dinero. Pero ¿por qué dejó su tierra y parentela? Porque creía que Dios lo iba a bendecir con una mejor tierra. Creía que Dios lo iba a bendecir con un hijo. Y que le iba a multiplicar a su descendencia. Que le iba a cumplir los deseos de su corazón. Porque Abraham quería familia. ¿Sabían eso, no? Abraham quería familia, hermano.
Y por eso Abraham se esforzó tanto, porque creía en que Dios podía bendecirlo. La mujer cananea, fe persistente. En Mateo 15, 21 y 28 dice: una mujer cananea mostró una fe persistente al pedirle a Jesús que sanara a su hija. A pesar de los obstáculos, ella continuó rogando, y Jesús elogió su fe y sanó a su hija. Este ejemplo muestra que la fe perseverante es recompensada y que Dios responde a quienes buscan con fe. Y una de las evidencias más grandes de la fe, hermano, es que tú persistes. Volvemos a Abraham, hermano. ¿Le dio Isaac luego? Hermanos, qué carambas, pobre Abraham. Algunos de nosotros no aguantamos ni un año, hermano. Y Abraham 20 años y para acabarla, viejito. Y para acabarla, estar estéril. Y también viejita. Aunque dice la Biblia que era bonita. Pero estaba viejita. Fíjese nomás, hermano. Pero la fe en que Dios sí lo iba a bendecir, en que Dios sí le iba a dar ese hijo, en que Dios sí le iba a dar esa descendencia, ¿qué pudo decir Abraham? Que persistiera, que persistiera, que persistiera, que persistiera. La persistencia, hermano, es una evidencia muy fuerte de la fe en nuestras vidas. Cuando la gente deja de persistir en las cosas de Dios, hermano, que porque el pastor me ofendió, que porque el hermano me ofendió, que porque me aventaron una pedrada, porque este hermano no me saluda, es que el pastor tiene favoritos. Y todas esas cosas, hermano, y entre mil más, porque excusas al hombre no le hacen falta. Cuando todas esas cosas, hermano, son las cosas que dirigen tu cristiandad, hermano, no hay fe en ti. No hay fe en ti. Porque dices, por eso me fui de la iglesia, por eso me desanimé. Bueno, no es el único que pasa por cosas. Yo he pasado por las mías. Y a través de todo eso, hermano, nunca he perdido mi fuego por Dios. Y nunca dije, es que esta organización me hizo esto, es que este pastor me hizo esto, es que este hermano y esta hermana me hicieron eso a pesar de que los ayudé. A eso bien que sí lo dicen. Ahí en las redes sociales y con otros por teléfono están diciendo esto y esto de mí, pero bien que no dicen que los ayudé para la renta. Bien que no dicen que los ayudé con algo legal allá. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo fuera inmaduro si dejara que esas cosas me importaran. Dije legal porque una vez me metí a la corte por uno. Y ahí estuve yo presente en la corte. Nunca había ido a una corte, hermano, en mi vida. Y ese día me presenté para ayudar a la oveja. Y de repente se me desapareció. Ya después regresó, ¿verdad? Y me pidió disculpas, pero nunca volvió a congregarse. Se quedó allá, que Dios lo bendiga, lo deseo lo mejor. Yo no guardo rencor en contra de nadie, hermano. Y de hecho yo siempre le digo a las ovejas, mire, hermano, si usted no puede sujetarse aquí, mejor retírese y vaya a otro lugar. Yo no quiero ninguna oveja que no se pueda sujetar, porque una oveja que no se puede sujetar, ¿sabe qué es lo que produce? Divisiones, hermano, pleitos y contiendas. Si no se puede sujetar a mi liderazgo, mejor vaya con un pastor al cual sí se pueda sujetar. Porque cuando usted no está en una iglesia donde no se puede sujetar, ni su vida va a ser bendecida y ni usted va a estar cumpliendo su misión de bendecir a los de su alrededor. Yo no soy de esos pastores, hermano, que dicen, si te vas de mi iglesia, te vas al infierno. No, hermano, al contrario, yo te digo, ¿sabes qué? No quieres estar aquí, muy bien. Yo quiero a los que quieren estar aquí. Porque esos van a ser instruibles. En vez de ponerse a tú por tú conmigo cuando le digan, no, eso está mal, van a decir, ok, pastor, está bien, lo entiendo. Y no que ya quiera. Pero en sí, hermano, una de las evidencias más fuertes de la fe
es que tú persistes. Que no pone la enfermedad como una excusa para desanimarte, que no pone los problemas familiares como para desanimarte, que no pone los problemas económicos para desanimarte, sino que tú persistes. ¿Persistes por qué? Porque tienes que en que si sigues esforzándote, Dios te va a dar tu Isaac. Dios te va a dar tu promesa. Dios te va a dar tu bendición. ¿Vamos bien? Ya vamos a terminar, hermano, no se me desespere. El crecimiento de la fe. La fe es como un músculo que debe ejercitarse para fortalecerse. Aunque Dios nos da una medida de fe, debemos desarrollarla a través de la obediencia y la confianza en Él. Y esto es lo que la persistencia produce, hermano. Hace que tu músculo de fe vaya creciendo. Mira, te hicieron una, ni modo. Pero si tú la aguantas y persistes, al rato que te la vuelvan a hacer, yo no voy a hacer nada para ti, sino que ya vas a aguantar cosas más fuertes. Y vas a estar capacitado para cosas más profundas en el ministerio. Vas a ser de las personas que yo pueda poner en alto rango de liderazgo. Porque yo ya sé, hermano, que no se va a enojar por cualquier cosita. Yo ya sé que no se va a ofender por cualquier cosita. Yo ya sé que no se va a ir de la iglesia por cualquier cosita. Yo ya sé que si yo le digo que está mal, no se va a enojar, sino que me va a escuchar. Pero porque persistió a través de todo, tiene un músculo de fe tan grande que ya aguanta más. ¿Qué pasa, hermano, cuando tienes músculos grandes? Los puedes con más peso, ¿no? ¿Verdad que sí? Si no tienes nada de músculo, pues no puedes ni... Yo tengo músculo. Aunque no lo crean. Una vez fui al gimnasio, hermano. A ver, y me puse a hacer bench press. ¿Cómo se hace bench press en español? Nadie sabe. ¿Sí saben a lo que me refiero, no? Y le puse las pesas grandes, ¿verdad? Y me puse y ya estaba a punto de levantar. Y que viene alguien corriendo, hermano, ¿verdad? Y se queda ahí junto de mí, ¿verdad? Y ya la levanto, ¿verdad? Como si nada. Y me dice, ¡oh, wow! Yo pensé que no ibas a poder por esa vida. Digo, no. Don't judge a book by its cover. No juzgas un libro, ¿por qué? Su portada. Amén. Bueno, eso fue para despertarlos, para lo que voy. Es que la fe es de la misma manera, hermano. Entre más tú persistes a través de tus luchas y pruebas, a través de las ofensas, de los ataques, de las cosas desagradables a tu carne, a tu espíritu, entre más tú perseveres y persistas viviendo esas cosas, tu músculo de fe va creciendo, hermano. Tu carácter va mejorando. Va creciendo a tal grado que es capaz con más peso ministerial, de servicio, con más peso de dones, con más peso de sabiduría. No, pero quieres más, hermano, y tienes un musculito de fe así chiquito. ¿Y cómo sé que lo tienes así chiquito? Porque caramba, te cargas un carácter. ¿Quieres de los que tenemos que tener cuidado en la iglesia? Porque cualquier cosita los hace explotar, o cualquier cosita los hace llorar, cualquier cosita los hace sentir mal. Y un nivel de fe grande, hermano, se revela no milagros, señales y prodigios, se revelan tu carácter. Entiendan bien esto, porque aquí es donde mucha gente se confunde. Esto lo prediqué cuando fui a Valle de Guadalupe y se los voy a dar a ustedes, está en el libro. Miren, hermano, Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano, esa es mucha fe o pequeña. Un grano de mostaza es pequeñito, hermano, pequeñito. Dice, si tuvieras fe así de pequeñita, podrías decir a cualquier monte, pásate de aquí para y se irá. O sea, Jesús está diciendo, con esta pequeña fe puedes reprender demonios. Con esta pequeña fe puedes orar por enfermos. Con esta pequeña fe puedes orar por milagros. O sea, esto no tiene que ver nada, hermano. El nivel de fe no tiene que ver nada con lo milagroso. Porque desde el momento que tienes una pequeña fe, ya puedes operar en lo milagroso.
Porque lo milagroso no depende del tamaño de la fe, lo milagroso depende del tamaño de tu Dios. Aleluya. Y en los evangelios miramos, hermano, que los apóstoles con esa fe reprendieron demonios. Con esa fe sanaron enfermos. Pero tenían un problema: su carácter. A la hora de mantenerse fiel al Señor, todos le corrieron. Pero negó a Jesús en una fogata. Nadie quiso sufrir la cruz con Jesucristo. Todos huyeron. Pero después de Pentecostés, ¿qué pasa? Su fe es elevada. Y mientras antes no tenían el carácter para pasar por ciertas pruebas, después de Pentecostés fueron amenazados y ellos contestan: nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Wow! ¿Qué pasó? Es que de los evangelios a hechos pasaron por una elevación de fe. Y esa elevación de fe, hermano, se vio en su carácter. No los milagros, ya habían hecho milagros. Se vio en su carácter. Y ahí es donde se va a ver, hermano, qué tan grande es tu fe. En el carácter manso, humilde, instruible, pacífico. Entre más tu fe vaya creciendo, ¿sabe lo que tiene que ir pasando en usted? Su mente tiene que ir siendo más como la de Cristo. Dios, aleluya. Eso es lo que tiene que ir pasando, hermano. Esta persona puede echar fuera muchos demonios y puede hacer muchos milagros y puede hablar muchas lenguas, pero si tiene una mente pésima, hermano, donde vemos muy poca humildad, muy poca mansedumbre, muy poca sumisión, no vemos algo similar a Jesucristo, por más milagros que haga, su fe es pequeña. Porque la fe grande no se muestra en lo milagroso, se muestra en el carácter. Y esta es la necesidad, hermano, de persistir. Porque tu carácter tiene que ir mejorando, hermano. ¿Cómo quieres llegar a ser un diácono si tu carácter no mejora? ¿Cómo quieres llegar a ser una diaconisa si tu carácter no mejora? Yo no te voy a poner en tal posición, hermano. Si yo no veo que eres sumisa, que eres sumiso, que eres humilde, que eres instruible, que eres pacífico, aunque sea re bueno en el púlpito, no te voy a dar tal posición, por más bueno que seas en un púlpito. Porque lo que ocupo ver es que tengas una fe capacitada, o sea, el carácter. Alimentando la fe a través de la palabra. Romanos capítulo 10, verso 17. Dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Para que nuestra fe crezca, debemos leer, estudiar y meditar en la palabra de Dios. Al conocer más a Dios y sus promesas, nuestra confianza en Él aumenta. Cuando la Biblia dice, hermano, que la fe viene por el oír, tienen que entender algo. Que no está diciendo que tú vas a recibir fe simplemente por escuchar hablar. No, en griego el oír tiene que ver con entendimiento. Te está diciendo, entre más tú entiendas la palabra, entre más tú entiendas el evangelio, más tu fe va a ir creciendo. No simplemente por escuchar con el oído a alguien predicar, hermano, sino todo el mundo que entra de estas puertas se convertiría, hermano. Pero ¿por qué tanta gente entra y yo predico y aún así algunos no se convierten, a pesar de que escucharon? Porque escucharon, pero no recibieron entendimiento. Porque si hubiesen recibido entendimiento, hubiesen recibido fe, y la fe los hubiera llevado a nacer de nuevo. Y el crecimiento de tu fe, hermano, depende mucho de esto, en que tú aprendas a oír la palabra, o sea, a entenderla. Y tres pasos muy importantes, hermano, es leerla, pero no solamente leerla,
sino estudiarla, o sea, profundizarla. Pero no solamente leerla y profundizarla, sino también meditarla. 3 pasos muy importantes, hermano, para que tú recibas revelación del Espíritu Santo. Leerla, pero no la leas, profundiza. Porque hay muchos que la leen, hermano, para cumplir con la disciplina y decir, ya cumplí. Ya cumplí mi capítulo del día. No, tienes que leerla, tienes que estudiarla, o sea, profundizar en ella. Y después de leer, de profundizar, tienes que meditarla. Porque durante la meditación, eso que leíste y estudiaste, el Espíritu Santo lo va a usar para darte revelaciones y visiones. Para darte y mostrarte cosas que antes aún no habías entendido. Y ayudarte a ir creciendo, aumentando el músculo de tu fe. Fe y obras, Santiago capítulo 2, verso 26, declara que la fe sin obras es muerta. Una fe verdadera produce frutos y se manifiesta en obras que glorifican a Dios. La fe no es pasiva. Lleva al creyente a actuar en obediencia y a vivir conforme a los principios de la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, hermano, y esto lo he enseñado mucho. No somos salvos por las obras, sino por la fe. Pero la fe produce ¿qué? Obras. Amén. Ya termino con esto. Aplicaciones prácticas de la fe en Dios. Confianza en Dios en todas las circunstancias. Recordar que Dios es fiel y que aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos confiar que Él obra para nuestro bien. Romanos 8:28, tienes una promesa que aún las cosas malas van a funcionar a tu bien. Por más feo que sea lo que te haya tocado vivir, hermano, tú puedes tener fe y puedes tener confianza y mantenerte tranquilo, porque por más doloroso que sea, de una manera u otra Dios lo va a usar para tu bien. Esa es tu esperanza. Oración de fe. La oración no es solo un acto de comunicación con Dios, sino una manifestación de nuestra fe. Orar creyendo que Dios responderá según su voluntad. Y cuando vivimos vidas de oración, hermano, lo que estamos diciendo es, yo sí creo que Dios me va a bendecir. Es lo que está diciendo. Yo sí creo que Dios me va a sanar y por eso oras para que Dios ¿qué? Te sane. Yo sí creo que Dios va a transformar mi familia y por eso oras para ¿qué? Para que Dios transforme tu familia. Yo sí creo que Dios me va a prosperar y por eso oras para ¿qué? Dios me prospere. Yo sí creo que Dios me va a utilizar y por eso oras para ¿qué? Dios me utilice. Y recuerden algo muy importante de la oración que usted tiene que tener en mente para que lo ayude a tener fe a la hora de orar. Dios es su Padre. Dios le ama y Dios desea solamente lo bueno para usted. Tenga eso en mente cuando está orando y pidiendo a Dios. Dios es su Padre. Como su Padre, no lo va a negar. Como su Padre, no lo va a rechazar. Dios lo ama. Y porque lo ama, lo va a procurar. Lo va a procurar. Porque Él es bueno a buscar lo mejor para usted. Y cuando ore, tenga eso en mente, hermano, para que usted no dude. Para que usted no dude. Que así como el hombre, siendo malo, es capaz de dar cosas buenas, aún más tu Dios, porque Él es bueno. Viviendo en fe cada día. Aplicar la fe en decisiones grandes y pequeñas. Desde cómo tratamos a los demás hasta cómo enfrentamos las crisis de la vida. Porque recuerda, hermano, la fe está muy conectada a tu carácter. Y si tú quieres tener un buen testimonio, tu fe necesita estar involucrada. Tu fe necesita estar involucrada en cómo te relacionas con tu cónyuge, en cómo te relacionas con tus hijos, en cómo te relacionas con la gente en el trabajo. Cuando tu fe va de por medio, hermano, vas a tener un buen testimonio en frente de todas esas personas. Conclusión. La fe en Dios es más que un simple acto de creencia. Es una entrega total a la voluntad de Dios y una confianza constante en sus promesas. Este fundamento es esencial para la vida cristiana,
desde el momento de la salvación hasta la culminación de nuestra relación con Dios en la eternidad. Una fe verdadera no solo nos justifica, sino que también nos transforma y nos da el poder para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Terminamos, hermano. Amén. Gracias al Señor. Aplaudan, está bien. Amén. Espero que esta enseñanza les haya ayudado, hermano. El próximo capítulo que vamos a estudiar el próximo miércoles es la doctrina de bautismos, que es un capítulo muy interesante, hermano, porque en la Biblia realmente hay 3 tipos de bautismos. Amén, que lo vamos a estar viendo el próximo miércoles. Vamos a orar para ser despedidos, amén, y para recoger la ofrenda de los diezmos en este día. Padre mío, te doy gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pido que nos ayudes a entender estos fundamentos que forman la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a tener humildad, el corazón y el espíritu, Padre, para ser receptible a estas enseñanzas y seguir creciendo en tu perfecta, santa y bendita buena voluntad. Bendice cada diezmo, cada ofrenda que se va a otorgar, que todo sea agradable a tus ojos, y bendice a todos mis hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pueden pasar a depositar su ofrenda y sus diezmos. Estamos despedidos. Salúdense los unos a los otros y el Señor Jesús me los bendiga a todos. Nos vemos este domingo a las 5 de la tarde. Nos vemos mañana. ¿Qué hay mañana? Oración. Amén. Mañana nuestro ayuno. Recuerda, ayunamos. Ayude de la manera en que usted puede, pero ayune. Y nos vemos mañana nuestra oración. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde. Dios me los bendiga.